La próxima charla, si bien vamos a particularizar sobre el tema de Argentina, puede ser de utilidad para los compañeros de otros países para tomar algunos elementos al análisis de su realidad nacional, que puede ser completamente diferente desde ya. España, Brasil y Chile no son países completamente iguales a la Argentina, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. Así que bueno, entrémosle entonces ya al problema del imperialismo en sí, ¿no? A lo que nos compete el día de hoy. En el transcurso de esta charla vamos a intentar desmitificar un poco algunos versos que hay con respecto al imperialismo, algunos chamullos que nos vende la burguesía justamente para que malinterpretemos este concepto tan importante. Y después vamos a ver cómo se transmite, cómo se manifiesta en el problema del Estado la etapa actual del imperialismo, ¿no? Esos son como los dos ejes. Por un lado, qué es el imperialismo, su caracterización, y por otro lado, cómo se modifica el Estado para la etapa imperialista, ¿no? Cuáles son las manifestaciones en la órbita del Estado como herramienta de dominación. Lo primero que muchas veces se nos viene a la mente, no sé a ustedes qué se les viene a la mente cuando hablamos de imperialismo, por ahí lo podrían comentar también por el chat, pero en términos generales, si hablamos de imperialismo, hay una tendencia a imaginar países, ¿no? A imaginar el imperialismo yanqui, en el mejor de los casos podríamos llegar a imaginarnos el imperialismo chino y el imperialismo ruso, el imperialismo francés, pero existe como una tendencia cuando nos preguntamos qué es el imperialismo a interpretar al imperialismo como sinónimo de una política de determinados países de opresión sobre el resto de los países del mundo. Como si se tratara de que hubiera gobiernos que son imperialistas, malos, que quieren imponer sus intereses imperialistas sobre el resto de los países del mundo, y gobiernos que eventualmente podrían ser buenos, que podrían ser progresistas, que no son imperialistas, digamos. Bueno, ante esta primer pregunta, entonces, me olvidé de la presentación, perdón, porque acá somos dos, no estoy yo solo el día de hoy. Mi nombre es Julián y nos va a estar acompañando Osvaldo para responder algunas de las interrogantes sobre el tema del imperialismo. Bueno, esta primera pregunta, y ya también a modo de presentación de Osvaldo, podríamos abrir entonces esta parte de la charla preguntándonos, Osvaldo, ¿qué es el imperialismo? ¿Hay países que son imperialistas y países que no? ¿Es una política de determinados países el imperialismo? Bueno, Juli, no, yo tendría que responder taxativamente no. El imperialismo es un fenómeno de índole netamente económica. Es un escalón superior del sistema capitalista en donde domina el capital financiero. La producción se transnacionaliza y los estados-nación pasan a ser instrumentos de los monopolios. Bueno, entonces hay como varias definiciones acá, ¿no? Por un lado, el imperialismo se caracteriza por el dominio del capital financiero y otros elementos como transnacionalización de la economía y capitalismo monopolista de Estado. Arranquemos a estudiar un poquito el primero de estos elementos, Valdo. El capital financiero, ¿qué es esto del capital financiero? Bueno, para hablar del capital financiero voy a hacer un poquitito de historia. Primero vamos a decir que el imperialismo nace fines del siglo XIX, principios del XX, y es producto de la concentración de grandes capitales. En ese entonces, los bancos pasaron a ser de meros intermediarios comerciales a transformarse en monopolios porque habían concentrado casi todo el capital dinero. Ahora, una breve explicación. Un capital de 100.000 que sale de la industria al mercado puede ser desgajado por muchos otros capitales, llevándose cada uno una parte, ya sea por el consumo del propio burgués, por pago de intereses, servicios, etc. Cada uno de los
apropiadores de esas porciones puede decir, yo me capitalicé. Bueno, pero el capital de 100.000 sigue siendo el mismo, solo ha cambiado de dueños. Para que ese capital se incremente, debe volver a la industria, porque solo el trabajo humano, el del obrero, le puede agregar valor. Entonces, esos bancos que decíamos que se habían monopolizado, ponen a disposición de la industria el capital. Así, se fueron estrechando los vínculos entre bancos e industrias que se dieron no solo en su relación económica, sino en el reparto de las acciones y de los funcionarios entre ambas esferas. De esta forma, fusionándose uno con otros, formaron el capital que denominamos capital financiero. Imperialismo y capital financiero son sinónimos, y al sector de la burguesía dueño del mismo lo llamamos oligarquía financiera o burguesía monopolista. Y acá los bancos cumplen un papel muy específico, como nos estabas contando, ¿no? Sí, tal cual, Juli. Mirá, los bancos son los que a través de ellos se mueven todos los capitales del mundo. Se realiza el comercio exterior de importaciones y exportaciones, se realizan los préstamos, el cobro de servicios, el cobro de impuestos, el pago de salarios, etc. Y esto se ha incrementado en los últimos años con la bancarización de toda la sociedad. Diremos que los bancos ahora acumulan no solo el capital, sino todo el dinero social que luego convierten en capital poniéndolo al servicio de la industria. Mirá, en 2016 la BBC publicaba que los 28 bancos más grandes del mundo manejaban el 90% de los activos financieros de todo el planeta. Pero así como se perfeccionaron los bancos, se han generado y desarrollado otros instrumentos financieros. Por ejemplo, los fondos de inversión. Dentro de los 5 más grandes tenemos BlackRock, Vanguard Group, Charles Schwab, JP Morgan, State Street Global Advisors. Esos son los 5 más grandes. Ahora, Juli, vos podés dar ejemplo de estos grupos. Bueno, vamos a traer algún ejemplo de estos grandes grupos económicos, en particular fondos de inversión. Quizás el nombre BlackRock lo habrán escuchado nombrar en la televisión en estos últimos meses, sobre todo. Pareciera que BlackRock, si nos dicen BlackRock por primera vez, no sé, pensamos en una banda de heavy o en un grupo de rock, ¿no? Propiamente dicho, pero resulta que así como lo escuchamos, BlackRock es uno de los grandes capitales que dirigen la producción mundial. Estos grupos económicos, esta oligarquía financiera actual, tiene sus inversiones diversificadas en distintas ramas de producción y en distintas esferas de inversión del capital. Veamos, por ejemplo, vamos a ver algunos poquitas conglomerados empresariales dentro de los cuales BlackRock es uno de los principales accionistas. El primero que traemos es Glencore, es el grupo Glencore. Glencore es una de las empresas de minería más grandes del mundo, posee una de las principales reservas de cobalto a nivel mundial. En Argentina también opera a través de una empresa minera que se llama Xstrata. Pero lo curioso en estos últimos meses es que Glencore también era el socio transnacional de Vicentín, uno de los socios transnacionales del grupo Vicentín. Hemos denunciado reiteradas veces en diversos documentos de nuestro partido que pueden encontrar en nuestra página web, que en realidad la supuesta intervención al grupo Vicentín tenía por objetivo rescatar a capitales como BlackRock y un conglomerado de bancos privados transnacionales que eran acreedores del grupo Vicentín, justamente estatizar la deuda de Vicentín para poder pagarle a estos grandes grupos capitalistas. Además, BlackRock, como todos sabemos, o
o como lo hemos escuchado, mejor dicho, porque nadie tiene por qué saberlo, lo hemos escuchado mucho en los medios de comunicación, es uno de los principales acreedores de deuda externa argentina, y directamente el gobierno de Argentina negoció con los capos de este fondo de inversión para poder acordar el cierre de deuda, ¿no? Es decir, un supergrupo económico que a través de esta empresa ha salido mucho en la prensa en nuestro país. Pero veamos algunas otras empresas en las cuales es uno de los accionistas mayoritarios BlackRock. Podríamos mencionar a la Coca-Cola, Apple, Microsoft. Fíjense, Apple y Microsoft son dos empresas del mismo rubro, sin embargo eso no impide que compartan accionistas mayoritarios como BlackRock. La General Electric, Bayer Monsanto, este conglomerado Bayer Monsanto, la fusión entre Bayer y Monsanto, fue producto de una iniciativa del propio BlackRock, quien se convirtió en accionista mayoritario de ambas empresas y de esa manera forzó la fusión, convirtiendo a estas empresas en una de las empresas más grandes del mundo en términos de industria química y agrotóxicos, ¿no? Podríamos mencionar también a Edenor, a Mercado Libre, una empresa que nos dicen que es nacional, que es argentina, porque uno de sus fundadores era argentino. Sin embargo, desde el momento de su fundación, esta empresa estuvo soportada por grandes fondos de inversión transnacionales y bancos privados como el JP Morgan. De hecho, hoy en día BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios de Mercado Libre, o sea que de nacional no tiene nada, ¿no? Facebook, Pampa Energía, otra empresa que nos dicen que es nacional y que a veces nos mencionan los nombres de algunos políticos metidos atrás de esta empresa, y sin embargo hay grandes grupos monopólicos como BlackRock detrás. Telefónica, Google, Amazon. Fijémonos en este caso particular, para traer solo algunos ejemplos, ¿no? Ford y General Motors. BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios de Ford y de General Motors, que son dos empresas que podríamos pensar, y que efectivamente sucede, ¿no?, que compiten en el mismo mercado de mercancías. Es decir, ambos son fabricantes automotrices de una gama similar, con lo cual compiten por las ventas. Pero esto no quita que, al mismo tiempo, cada una de estas empresas, Ford y General Motors, esté conformada por distintos accionistas, ¿no?, y que compartan accionistas mayoritarios. Los accionistas, para el que quizá no está acostumbrado a este tipo de jerga, son los dueños que se reparten proporcionalmente la empresa, digamos, ¿no?, para simplificarlo. Entonces, BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios de Ford y también de General Motors, con lo cual existen dos planos de competencia capitalista, podríamos decir, en esta situación. Por un lado, estos fondos de inversión y grupos económicos tienen sus acciones, sus inversiones diversificadas en distintas ramas de la economía. Fíjense que en todo esto, bueno, me había olvidado de mencionar también empresas como Procter & Gamble o Unilever, ¿no?, que son empresas de servicios, no, perdón, de bienes de consumo masivo, bienes químicos y de consumo masivo. Estos fondos de inversión y grupos económicos tienen sus acciones diversificadas en distintas ramas productivas y ramas de servicio, industriales y financieras. Con lo cual, ya arrancamos desmitificando uno de los grandes contrabandos ideológicos que nos mete la burguesía, y es la existencia de una burguesía industrial y la existencia de una burguesía financiera, como si fueran cosas diferentes. Como nos decía Osvaldo, son todas oligarquías financieras, tienen sus intereses diversificados. Por eso es mentira que existe una burguesía industrialista, desarrollista, buena, entre comillas, y una burguesía bancaria, financiera, especulativa, mala, por el otro. Son los mismos grupos económicos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos que decir también es que además de que se dé la competencia entre distintas empresas, como puede suceder entre Ford y General Motors, o entre Procter & Gamble y Unilever, al mismo tiempo, dentro de cada conglomerado empresarial, se da una disputa dentro de los grupos económicos que la conforman para obtener la mayoría accionaria de esas empresas y poder, de esa manera, dirigir el destino de los negocios de cada empresa, decidir qué fusiones se realizan y qué fusiones no, etc.
Bueno, esto con respecto entonces al problema de cómo están diversificados los grupos económicos. Pero al mismo tiempo, estos grupos económicos son transnacionales. Veamos un ejemplo sencillo y después retomamos este concepto de lo transnacional. La General Motors, cuando hablamos de una empresa como General Motors, creo que todo el mundo se le viene a la cabeza a Estados Unidos. Es una empresa que fue rescatada, por ejemplo, en el 2008 por el Estado de Estados Unidos para que no caiga la quiebra después de esa crisis. Sin embargo, General Motors produce y vende en el mercado de China 1 millón de unidades más que en el propio mercado de Estados Unidos. Y además lo hace asociada a capitales de origen chino. Es decir, que no podríamos afirmar que General Motors tiene intereses en que le vaya mal a la economía china, porque hasta podríamos decir que sus intereses económicos son más grandes en el mercado chino que en el propio mercado de Estados Unidos, ¿no? Bueno, con esto que queremos, es un pequeño ejemplo, podríamos aburrirlos con ejemplos, pero lo que queremos transmitir es que no podemos hablar entonces de burguesías nacionales, de burguesías que tengan intereses en determinados países puntuales, sino que además de estar diversificadas sus inversiones en distintas esferas de inversión, están diversificadas en distintas partes del mundo, en lo que conocemos como el mercado mundial. El mercado ya es uno solo, es el mercado mundial, ¿no? Y estas empresas tienen sus inversiones en varios países. Por lo tanto, no podemos hablar de que las burguesías nacionales puedan encarar proyectos políticos propios porque son estos grandes pulpos económicos los que dirigen la economía mundial. Al mismo tiempo, estos grupos económicos utilizan a los estados para hacer negocios, independientemente de sus colores de turno y ese tipo de cuestiones. Veamos un ejemplo chiquitito de cómo BlackRock opera a través de distintos estados en el mundo. Como mencionábamos anteriormente, BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios de esta empresa, conglomerado empresarial Glencore. Pero al mismo tiempo, otro de los accionistas mayoritarios es el Qatar Holding, que es un holding del Estado de Qatar. Es un holding estatal. Ahí arriba de la banderita arriba de Glencore, entonces tenemos la banderita del Estado de Qatar. A través de Glencore, al mismo tiempo, BlackRock posee, a través de Glencore, el 19,5% de las acciones de Rosneft. ¿Y quién es Rosneft? Bueno, Rosneft es una petrolera de origen estatal rusa que le cedió el 20% de las acciones, el Estado ruso, a Glencore, ¿no? Pero al mismo tiempo, a través de Rosneft, justamente Rosneft es uno de los principales acreedores de deuda externa del gobierno del Estado de Venezuela. O sea que acá ya Glencore está haciendo negocios con el Fondo Soberano de Qatar, con el Estado ruso, con el Estado de Venezuela, y por si fuera poco, bueno, BlackRock es uno de los principales tenedores de deuda externa argentina, y además administra los activos, una serie de activos de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Estados Unidos le entregó un paquete de activos y le dijo, toma, hacé lo que quieras, invertilo donde vos quieras, es cosa tuya, ¿no? Bueno, independientemente de los colores de los distintos gobiernos y que se vistan de izquierdas o de derechas, los grupos económicos como BlackRock hacen negocio con todo y utilizan los fondos de los estados para enriquecerse mediante diferentes mecanismos, ya sea mediante deuda externa, mediante administración de activos, un montón de elementos que después veremos con más detalle. Ahora bien, resumiendo un poquito esta primera parte del capital financiero, al capital financiero actual lo podemos sintetizar bajo las siguientes características. Consiste en grandes grupos económicos que son monopólicos, diversificados y transnacionales. El imperialismo, entonces, no es una política de determinados países, ni tampoco de burguesías nacionales, porque las burguesías hoy son transnacionales. El imperialismo es entonces el dominio del capital financiero sobre el resto del mundo. Bueno,
Quizá lo que nos Julio, falta definir con un poquito más de detalle es qué son los grupos monopólicos, porque el resto ya lo hemos definido. Le dejamos esto de los grupos monopólicos a Osvaldo para que nos explique un poquito mejor, ¿no? ¿Qué es el monopolio, Osvaldo? sí, pero antes me siento decepcionado, Juli, porque me tiraste abajo el tema del unicornio argentino, como dice la propaganda de televisión. Hay varios El, unicornios, el ¿no? mercado libre. Sí, Estamos orgullosos de tener un unicornio argentino. Buah, cuyo dueño es uno de los principales tenedores de deuda externa, ¿no? claro, cosas veré de Sancho, dice el Quijote. Bueno, el capital monopolista. Yo quisiera hacer una explicación sobre dos movimientos del capital referido a la concentración de los capitales. Hay un movimiento que se llama el de acumulación. El movimiento de acumulación es el proceso de la propia reproducción del capital, haciendo su ciclo de producción, realización en el mercado y vuelta a la producción en forma incrementada. Ese es un movimiento que tiene el capital. De esa manera acumula. Ahora, hay un segundo movimiento para la concentración, que es la centralización. ¿En qué consiste? Consiste en la absorción de capitales menores, y cuando hablamos de capitales menores a un capital, esos capitales menores pueden ser pequeños, medianos y grandes. Este último movimiento, el de la centralización, es mucho más rápido y hacia él van lanzados los monopolios. Es decir, los monopolios que actúan fundamentalmente pretenden la absorción de capitales. Por eso, cuando hablamos de fusión de capital o de asociación de capitales, en realidad nosotros tenemos que interpretar absorción. Por ejemplo, entre las últimas que ha habido en el mercado mundial, General Motors se lo fagocitó a Honda, Fiat a Chrysler, Bayer a Monsanto, como explicaba hoy Juli, etc. Por otro lado, las pequeñas absorciones que se dan cotidianamente no trascienden, pero es un movimiento permanente en el mercado mundial. Alrededor de estas empresas monopólicas existe siempre una constelación de otras más pequeñas que le sirven. Llámense pequeñas y medianas industrias con otros nombres, pero trabajan para esos monopolios. En ese sentido, podemos ver que el capital financiero, así como multiplicó la tendencia a esa centralización, al capital producido por otros, también utiliza los estados para obtener ganancias, ¿no? Por ejemplo, a través de la emisión de bonos y pedidos de préstamos, generando deuda soberana. Por ejemplo, lo que pasa en nuestro país con las últimas deudas grandes en las que entró Argentina en el gobierno de Macri, 54.000 millones de dólares pedidos al FMI. Los países terminan tributando completos a esos grupos monopólicos a través de esas deudas. En 2019, el Instituto de Finanzas Internacionales publicaba en Washington que la suma de las deudas de todos los países del mundo representaba el 322% de la suma del PBI de todos los países del planeta.
O sea Escuchen que bien, tenemos una deuda 4 veces más grande, casi, a lo que efectivamente producimos, ¿no? exactamente, Juli, en el mundo, todos los países del mundo le deben a alguien. ¿A quién? A esos grupos monopólicos. Todos los países del mundo trabajamos para esos grupos monopólicos. Como ven, esto es absurdo, es totalmente irracional, es insostenible. Y por último, vamos a mencionar dos ejemplos más a través de cómo los monopolios acrecientan sus ganancias, como por ejemplo el tema de los precios monopólicos. Bueno, esto es más mundano, digamos, más familiar a nuestros oídos. Eh, por ejemplo, los monopolios actuando en un determinado mercado meten un producto con un precio pequeño, barato para el resto, y así eliminan la competencia. Se quedan con el mercado y luego meten el mismo producto con el precio que ellos quieren. Y otro mecanismo es la imposición de estándares de calidad y condiciones de producción, que no pueden alcanzar otras empresas y por lo tanto las hace quebrar o les hace perder mercado. Un caso patente de eso es, por ejemplo, la industria alimenticia, ¿no? Sí, Antiguamente sí, la veíamos chorizos en la Coca-Cola, ruta. la Claro, Coca-Cola, Juli. claro, Es decir, que nadie conoce la fórmula de la Coca-Cola, entre paréntesis, ¿no? claro. Salvo Ahora los te que... hago una pregunta, Osvaldo, porque el Sí, capital monopolista, bueno, uno podría decir entonces que el monopolio, si se van generando monopolios, no puede ser que quede anulada una de las leyes máximas del capitalismo, que es la ley de la competencia. mirá, el monopolio aparentemente anula la competencia. Es hijo de la competencia y la concentración lleva al monopolio. En una determinada rama o en una determinada zona puede ser que esto ocurra. Sí, de hecho, a veces ocurre. Con el ejemplo que yo te decía, por ejemplo, de los estándares de producción, de el precio monopolista, sí, existe. Y este mecanismo hace que los monopolios individualmente tiendan al parasitismo, porque de esa manera, al estar solos en el mercado, tienen una existencia estable, cómoda, y que no los motiva a la renovación tecnológica, la incorporación de nueva maquinaria, nuevos métodos de producción, etcétera. Todo lo que sería avance dentro del capitalismo, ¿no es cierto? Pero contradictoria y simultáneamente, en el contexto del mercado mundial, esa competencia entre monopolios se excita, se profundiza, se generaliza y por lo tanto, además de producirse esa tendencia al parasitismo, contradictoriamente se produce una tendencia a la aceleración del desarrollo capitalista, que aclaremos, no es desarrollo de los pueblos. Y esto se debe a que así como el monopolio es hijo de la competencia no deja de existir, sino que se desarrolla en un nivel superior. Ahora es competencia intermonopolista y el mercado de los capitales imperialistas es todo el mundo. Bueno, esto, algún ejemplo fácil que podríamos ver es cuando se suceden las guerras y ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, Juli, nosotros no la vivimos, pero realmente lo que llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial es precisamente esa competencia intermonopolista. Capitales ávidos de territorios, de fuentes de materias primas, mercados, etcétera, llevaron a países enteros al enfrentamiento. Pasada la Segunda Guerra Mundial,
Tenemos el ejemplo de la ocupación por Israel de Palestina para establecer un enclave estratégico, o más recientemente lo que son las guerras en Medio Oriente por el petróleo y otras hierbas. Por ejemplo, el caso de Irak, Libia, Siria, en Asia, Afganistán. Bueno, también podemos citar lo que se denomina, lo que ellos han denominado guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en realidad es una guerra intermonopolista y sin banderas nacionales, como explicaba Juli en el ejemplo de BlackRock y compañía. Así que, bueno, esa es la situación respecto de el enfrentamiento generado en la disputa entre los capitales. Ahora, existe un pensamiento a veces también común, que fue una gran discusión en algún momento, de los teóricos también, y es que si esta tendencia a la formación de monopolios no podría terminar deviniendo en el futuro en una formación de un monopolio mundial o una asociación de grandes monopolios que tiendan, por lo tanto, también a eliminar la competencia y a formar un mega monopolio mundial. ¿Es posible esto, Osvaldo? Bueno, acá nuevamente un no taxativo, Juli, un no taxativo. Nosotros no podemos decir hoy hasta qué punto podrá llegar la concentración de capitales antes de las revoluciones socialistas. No lo podemos decir. Pero lo que sí estamos seguros es que la unión entre los capitales solo puede darse en el marco de confrontaciones permanentes entre ellos. El burgués, siempre se ha visto solo en el mundo, enfrentado al resto. El burgués imperialista, peor, ha agudizado mucho más esa visión, porque los enemigos que enfrentan, obviamente, son mucho más fuertes y voluminosos, es decir, estamos hablando de capitales que son más grandes que lo que producen los países. Las unidades o acuerdos intermonopolistas y las instituciones surgidas de ellos son temporales y cada vez duran menos. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Naciones Unidas, que hoy es un sello de goma, la Unidad Europea hecha 1000 pedazos, los BRICS, el Mercosur, el NAFTA, el ALCA, todos han fracasado porque la competencia del capital financiero en su interior es agudísima. Esas organizaciones, lejos de beneficiar a los pueblos de los países integrantes, fueron y son instrumentos, y no nos vamos a cansar de decir que son instrumentos utilizados por los monopolios para su exclusivo beneficio. Esto derrumba, hace pedazos la idea de patria grande que nos quiso vender varios de los gobiernos progresistas, llamémoslo entre comillas, de América Latina, que constituyeron el Mercosur, porque una cosa, gente, una cosa es la unidad entre los pueblos que propugnaban San Martín, el Che y Santucho, entre otros, y otra cosa muy distinta, la unidad de los monopolios para explotar a los pueblos. Ahora, pasemos a algo más divertido, entre comillas. ¿Podemos divertirnos, Juli? Vamos al tema del Estado. ¿Qué transformaciones generó el imperialismo sobre los estados? Bueno, vos decías, Osvaldo, ¿no?, que los capitales son más grandes, facturan más que muchos países a nivel mundial. Y como el Estado es una herramienta de dominación de una clase sobre otra, las transformaciones que fue sufriendo la burguesía a lo largo de ya más de 120, 130 años, necesariamente tienen que tener un correlato en la forma de organización del Estado, porque el Estado es una herramienta de dominación de las clases dominantes sobre las clases explotadas, entonces, a lo largo de toda la historia, como vimos en la charla que dieron dos compañeros hace un mes, ¿no?
Bueno, en estos últimos 100 años, la concentración del capital a nivel mundial, entonces lo que genera es que algunos grupos monopólicos capitalistas tengan más poder que los propios Estados-nación. Entonces los Estados-nación pasaron a ser un elemento de disputa entre los distintos grupos económicos transnacionales. Luchan entre sí estos grupos económicos para conseguir la administración de los Estados-nación y de esa manera obtener determinados beneficios extraordinarios, determinadas ganancias extra, ¿no? Esta transformación del Estado, donde ya el Estado no es una herramienta en manos de toda la burguesía como clase, sino que es una herramienta en manos de lo más concentrado de la burguesía a nivel internacional, de esta burguesía que denominamos oligarquía financiera, que ya no es una burguesía arraigada en una nación, sino que es una burguesía transnacional. Este Estado lo denominamos, este momento, entonces, capitalismo monopolista de Estado. Ya lo nombró de esa manera Lenin hace más de 120 años. ¿Qué quiere decir esto de capitalismo monopolista de Estado? Quiere decir que el Estado se encuentra al servicio de los grandes capitales transnacionales. Entonces, efectivamente, es desde las casas matrices de los grandes grupos económicos mundiales, desde donde se toman las decisiones políticas y económicas con respecto al resto de los estados del mundo, ¿no? Estos grupos transnacionales deciden qué, cómo, dónde y cuándo se produce, y por lo tanto definen cuáles son los futuros en materia de política y de política económica en los países del mundo, no en el resto de los países, en los países del mundo, a través de los estados. Por eso vemos que a veces toman una iniciativa política o económica, como por ejemplo la reforma laboral o la reforma jubilatoria, y la toman a nivel mundial, la toma la burguesía, porque son decisiones de estos grandes grupos monopólicos transnacionales. Esto que nosotros decimos de que las grandes empresas tienen una capacidad de poder económico y por lo tanto de poder político mayor que los propios estados, y que los estados han pasado a su disposición, no es algo que solamente decía Lenin en la década del 10, de 1910, o que dice hoy en día el PRT, sino que es algo reconocido hasta por la propia burguesía en sus medios de comunicación. Vamos a ver algunos ejemplos de qué nos decían los diarios hace algunos años con respecto a los niveles de concentración económica. De nuevo, Bueno, podríamos bueno, hablar con un montón de ejemplos, pero vamos a ver algunos nada más. bueno, Juli, fíjate. En Le Monde Diplomatique, en el agosto del 2000, escuchen bien, hace más de 20 años, decía que el PBI es inferior a los capitales de muchos, a los grandes capitales. Por ejemplo, la cifra de negocios de General Motors es superior al PBI de Dinamarca, escuchen bien. Después, los 23 monopolios más poderosos venden más que países como Brasil, India, estamos hablando de países enormes. Y esos monopolios controlan el 70% del comercio mundial. O sea, estamos regidos por esos monopolios. Unos ¿Qué es nenes lo de que nos pecho, decía ¿no? Clarín, Juli? Y Clarín, fijémonos lo que nos decía en el año 97, es decir, hace más de 20 años, ¿no? Nos decía que las multinacionales se están transformando en los imperios del siglo XXI. Los líderes de estas corporaciones globales entienden que el equilibrio de poder en la política mundial ha pasado en los últimos años de los gobiernos y estados asentados en sus territorios a manos de estas grandes compañías que están ocupando el espacio público y ejerciendo una influencia profunda sobre la vida de cada vez más gente. Y Buah, después dicen que Clarín miente. acá lo tenemos diciendo una verdad en 23 años, ¿no? ¿Te das cuenta la perlita que encontramos? Siempre lo repetimos esta cita porque la verdad es una joya. Hablan de los imperios del siglo XXI. Pareciera que
que lo está diciendo una prensa de izquierda, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora ustedes nos podrán preguntar, está todo muy lindo, lo del capitalismo monopolista de Estado, está todo perfecto. Ahora, ¿cómo lo puedo ver yo en mi vida cotidiana esto? Esto de los estados al servicio de los grandes monopolios. Bueno, podríamos hablar horas si entre todos empezamos a compartir distintas experiencias. Vamos a mencionar algunos ejemplos, para no aburrirlos, algunos ejemplos de esta utilización por parte de las grandes empresas de los estados para obtener ganancias extraordinarias. Un primer ejemplo son las exenciones o las barreras impositivas. Las guerras comerciales que nos contaba Osvaldo entre Estados Unidos y China, en realidad consisten en levantar barreras impositivas para evitar las importaciones de determinados grupos monopólicos asentados en uno o en otro país. Además tenemos otro tipo de exenciones. Por ejemplo, en la Argentina, los productos de la minería están prácticamente exentos de impuestos. Eso es una política deliberada de exención impositiva para justamente beneficiar a ese sector del capital transnacional. Otro ejemplo que vemos a menudo, quizás un poquito tratan de ocultarlo, estas cuestiones, pero si buscamos encontramos bastante, son los subsidios directos a la producción. Muchas veces se subsidia el salario de los trabajadores, por ejemplo, es La decir, ATP. el ATP, por ejemplo, en el ATP el Estado pasa a hacerse cargo del pago de los salarios de los trabajadores, en este caso bajo la excusa de pandemia. Pero también existen otros subsidios directos a los salarios en otros momentos de la historia. Un ejemplo diferente que traemos para compartir es el ejemplo del llamado barril criollo. Como algunos habrán escuchado, a partir de diciembre del 2019, el mundo, dentro de toda la crisis capitalista de superproducción que estamos viviendo, empezó a atravesar una crisis en el precio del barril de petróleo a nivel mundial. Llegó inclusive el barril de petróleo a precios negativos. Y durante la mayor parte del año se estableció un precio medio de aproximadamente $20 el barril. Al día de hoy, el barril de petróleo en algunos mercados está entre 40 y $45 el precio del barril. Pero en la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández decretó un subsidio al barril de petróleo para que se le garantice a las petroleras el pago de $45 por barril. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la diferencia entre, por ejemplo, los $20 que pagaba el mercado mundial por el barril y los 45 que se pagaba en Argentina, esa diferencia la pagaba el pueblo trabajador a través del Estado, digamos. Y de hecho ahora se está presionando para que eleven el subsidio a esos barriles, como el precio del petróleo a nivel mundial subió, ahora están empujando para que ese subsidio crezca un poquito más. Bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? El pueblo trabajador está garantizando las ganancias de los grupos petroleros asentados en la Argentina. Estamos empetrolados. Estamos empetrolados. Otro ejemplo es la concesión de empresas estatales. Esto en la Argentina y en otros países del mundo, sobre todo de Latinoamérica, se vivió masivamente durante la década del 90, ¿no? Privatización masiva de empresas estatales. Ahora, un caso que traemos también de ejemplo, quizá menos claro que las grandes privatizaciones de los 90, es la supuesta estatización de YPF. La concesión de YPF la tenía el grupo Repsol, un grupo transnacional. En el último gobierno de Cristina Kirchner, se le quita la concesión a Repsol, a cambio se le da un rescate multimillonario, que de eso se dice poco a veces, se le da 8.000 un millones. rescate 8.000 millones de dólares, tranqui, se le da ese rescate a Repsol, Repsol se va, el Estado se queda con la administración de YPF y al poquito tiempo realiza una serie de acuerdos secretos y privados con el grupo Chevron, una serie de acuerdos que fueron firmados en el gobierno de Cristina Kirchner, ratificados por el gobierno de Mauricio Macri y actualmente son vueltos a ratificar por el gobierno de Alberto Fernández, en los cuales, bueno, tiene cláusulas secretas este acuerdo entre YPF y Chevron, e YPF pasó a cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York. Dicho por el propio Guillermo Moreno, ¿no? Que tampoco es santo de nuestra devoción,
YPF, lejos de ser una empresa estatal, es una empresa que está administrada por capitales privados y que además está sujeta a la ley de Estados Unidos por cotizar en la bolsa de Nueva York. Bueno, este es un claro ejemplo, ¿no?, de paso de cómo utilizan los grandes capitales el Estado para pasar una empresa de manos de unos grupos económicos a otros. Y vamos a ver otro ejemplo más, similar, que es el de la estatización de deudas. Recurrentemente, los estados se hacen cargo de las deudas del sector privado. A este mecanismo se le llama estatizar deuda privada. En Argentina vivimos una estatización masiva de deuda privada en el año 82, cuando Cavallo estaba al frente del Banco Central, en ese momento. ¿En qué consistió? Consistió en que el Estado pasa justamente a estatizar la deuda de una serie de grupos económicos que tenían con acreedores en el exterior. Entonces, por ejemplo, si se instalaba una empresa del exterior y le debía guita a su casa matriz, el Estado se hacía cargo de esa deuda y la empresa quedaba limpia de deudas. A cambio, obviamente, creció la deuda estatal argentina. Algo similar es lo que iba a suceder con la intervención a Vicentín. Lo que como ya dije anteriormente, ¿no?, lo que se pretendía hacer a través de la intervención a Vicentín era estatizar la deuda privada que tenía Vicentín con Glencore, o sea, BlackRock, y una serie de bancos extranjeros ligados todos, curiosamente, al FMI y al propio BlackRock. Otro caso, digamos, que podríamos mencionar, más reciente, de estatización de deuda privada, es el que sucedió en el año 2017 en Europa. El Banco Central Europeo estatizó la deuda de 200 grandes grupos económicos de origen o asentados en Europa. Estamos hablando de grupos económicos como Volkswagen, Danone, Carrefour. Es decir, que el Banco Central Europeo pasó a hacerse cargo de todas las deudas que tenían esas empresas. Una deuda de 95.000 millones de euros. ¿Qué otros ejemplos nos podrías contar, Osvaldo, sobre cómo utilizan al Estado las empresas para obtener ganancias extraordinarias? Miércoles, no tiene límites la voracidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la entrega de terrenos. Cuando se instala la General Motors en una localidad cercana a Rosario, Alvear, el Estado le da el terreno para que instalen sus galpones de producción, etcétera, pero además le construye caminos asfaltados desde la planta hasta la autopista, con puente incluido, y otro camino que va desde la planta hasta la ruta que cruza la autopista. O sea que tiene dos caminos de salida hechos con el esfuerzo nuestro. También podemos citar lo que son la entrega de los terrenos de los 31 puertos comprendidos en el litoral sur de Santa Fe, entre Villa Constitución y Timbúe. Y digo, nada más que son dos perlitas de la multiplicidad de entrega de terreno a los monopolios. Tenemos otro de los mecanismos, emisión de deuda pública. Bueno, los empréstitos internacionales y la emisión de deuda pública engrosan todo lo que es la deuda de los países que terminamos pagando nosotros los trabajadores. Y además, esas deudas, muchas de esas deudas privadas, la emisión de bonos que hacen los propios capitales imperialistas, muchas veces, como dijo Juli, termina estatizándose. Después tenemos el tema de las leyes, la flexibilización laboral, las continuas reformas previsionales a la baja, el saqueo de las cajas de jubilación, que en nuestro país es un deporte, y también los procesos inflacionarios como el que estamos viviendo, y que son acompañados por las famosas devaluaciones del peso, que después, para ponerse a tono con el dólar, vuelven a aumentar los precios, y así sucesivamente. Y después, por último, podemos citar las campañas bélicas que ya hemos hablado al respecto, ¿no?
no vamos a seguir detallando sobre ese tema. ¿Qué nos decía Lenin sobre este tema de los monopolios, Juli? Bueno, Lenin ha sido el gran teórico sobre este tema, ¿no? En la década del 10. Y al respecto nos decía que los países exportadores de capital se han repartido el mundo entre sí en el sentido figurado de la palabra. Pero el capital financiero ha llevado al real reparto del mundo. Bueno, más clarito, échale agua, ¿no? Tal cual. Ahora, Juli, todo esto que venimos mencionando evidentemente tiene consecuencias políticas. Y estas consecuencias políticas tienen que ver con el papel que cumplen los gobiernos. Los partidos burgueses, por lo menos en nuestro país, y podemos verlo también reflejado en muchos de los países que conocemos y quizás en todo el mundo, se han convertido en el partido único de los monopolios, a pesar de tener nombres, colores y candidatos diferentes. Pareciera que únicamente la diferencia entre ellos es para ver quién se apodera de los cargos para sopar algo de lo que los monopolios le pueden dar. ¿Y qué queremos decir con esto? Que en lo esencial instrumentan las políticas tendientes al sostenimiento y la continuidad del sistema y a garantizar las ganancias de los monopolios. Todos aplican la misma medida de achatamiento del salario, disminución de los déficits fiscales, restando fondos a la educación, la salud, las viviendas sociales, masifican impuestos. Las diferencias entre ellos realmente son discursivas o de matices, que no tocan los intereses esenciales monopolistas. Por eso es que no podemos hablar de gobiernos capitalistas de derecha o de izquierda, y menos de que pueda existir una burguesía nacional con un proyecto nacional de distribución de la riqueza como nos quieren vender. Porque precisamente la riqueza y los capitales están en manos de los monopolios, que son quienes imponen todas las condiciones y someten incluso al resto de la clase burguesa. Entonces, ¿de qué gobierno nacional nos pueden hablar? ¿De qué burguesía nacional nos pueden hablar? Lo del capitalismo nacional es nada más que un engaño para encubrir al imperialismo. La tendencia política del imperialismo es a la reacción en todas las líneas y contraria a la libertad ansiada por el ser humano desde hace años. Por eso, también, esta cuestión de la mascarada de la democracia representativa burguesa es cada vez menos democrática y menos representativa, y tiende indefectiblemente al autoritarismo. Ahora, Osvaldo, si los capitales cada vez son más poderosos a nivel mundial, si cada vez tienen más riquezas y superan las riquezas y el poder de los propios estados-nación, entonces podríamos decir que el imperialismo, el capitalismo en su fase imperialista es cada vez más poderoso, porque estos grupos monopólicos concentran cada vez más poder económico y político en menos manos. Mira, Juli, esta es una idea que recorre la mente de mucha gente, y se encargan la burguesía se encarga de difundirla. Ahora, veamos, el capital, como veíamos recién, cada vez es más poderoso. El capital. Pero el capitalismo como sistema es cada vez más débil. El capitalismo en transición es capitalismo agonizante, es capitalismo en descomposición.
La burguesía nos habla de globalización, de entrelazamiento de los capitales, de los países, de los intereses, pero en verdad lo que ocurre es una extendida socialización de la producción, que acciona con una fuerza incontenible sobre las relaciones económicas privadas y la propiedad privada capitalista, que viene a ser la envoltura de lo otro, y que ya no corresponde a ese contenido. Esa envoltura en descomposición puede permanecer más o menos tiempo, lo cual nosotros no podemos predecir. Pero indefectiblemente, más tarde o más temprano, será suprimida por los procesos revolucionarios. Pero ojo, acá hay que tener en cuenta que la revolución hay que prepararla y hacerla, porque el capitalismo no se cae solo. La lucha de clases se profundiza y las aspiraciones democráticas de la clase obrera y el pueblo se acrecientan sobre la base de las necesidades postergadas y las aspiraciones a una vida digna, desgastando y debilitando al sistema, sumiéndolo en permanente crisis política en medio de una crisis crónica del sistema. Bueno, cerrando un poquito, haciendo un resumen de los principales rasgos del imperialismo, podríamos mencionar que una de sus características centrales es la formación de la oligarquía financiera, esta fusión entre el capital bancario e industrial, y la hegemonía del capital financiero sobre el resto del mundo. Otro de estos rasgos es la concentración de la producción en grandes empresas monopólicas transnacionales, ya hemos hablado bastante sobre esto. Otro de los rasgos es la exportación de capitales y no solamente de mercancías, es decir, que las disputas de los capitales por el reparto del mundo también involucran la explotación de mano de obra y no solamente la exportación de mercancías. El dominio, reparto y disputa permanente del mundo por parte de los monopolios transnacionales, la formación del capitalismo monopolista de Estado, como transformación del Estado para acomodarse a los intereses de estos grandes capitales, una consecuente tendencia al autoritarismo como forma necesaria de centralización política de estos grandes grupos económicos, y una tendencia al parasitismo del capital. Por eso decimos que el imperialismo es la fase terminal del sistema capitalista, que por supuesto no se va a caer solo, sino que la tenemos que tirar abajo. El carácter imperialista del actual sistema capitalista no está ligado a intereses nacionales. No son países, sino que representa los intereses de grandes capitales. Representa los intereses de grandes capitales transnacionales, que son los que utilizan a estos estados como una herramienta para la obtención de ganancias. Por eso, el imperialismo es una consecuencia del propio desarrollo interno del sistema capitalista, y no es una política deliberada de determinados gobiernos o países, como muchas veces nos venden en los medios de comunicación y los propios intelectuales del sistema, por muy de izquierda que se reivindiquen, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Si quieren realizar preguntas, o quieren prender el micrófono para realizarlas, también las pueden hacer a través del texto, las pueden realizar de forma oral. Esperamos haber aportado un poco a desmitificar este tema del imperialismo. Y bueno, hasta aquí nuestro humilde aporte. Les recordamos que esta charla va a estar subida en nuestra plataforma de YouTube, PRT Argentina. También los invitamos a visitar nuestras otras redes, nuestra página, prtarg.com.ar, donde todos los días subimos alguna nota política. Y bueno, en nuestras otras redes que las tienen en pantalla, ¿no? El Instagram, el Facebook y el Twitter, donde también tenemos distinto material en cada una de nuestras redes. Y los invitamos a la charla del próximo sábado 17 de octubre, dentro de un mes, donde vamos a hacer una caracterización del capitalismo monopolista de Estado en la Argentina y a estudiar un poco, por lo tanto, también la concentración económica en nuestro país. Bueno, Juli, mira, acá
David pregunta, hola, perdón. Sí, lo leo, si querés, Sí, si te cuesta el texto chiquito. sí, ¿Qué ocurre cuando grandes monopolios se enriquecen en minutos a través de lo que se llama la especulación financiera? Te claro, la dejo a vos esa, Osval. dale, dale. Y bueno, un poco lo explicaba yo en la charla. Un capital de 100.000 que sale al mercado y es apropiado en parte o todo por otros monopolios, sigue siendo un capital de 100.000. El monopolio en sí se enriquece, por supuesto, pero no se genera un nuevo capital social. Para que se genere un capital social, es decir, para que crezcan esos 100.000, tiene que volver ese capital al proceso productivo para que genere nueva riqueza en el mundo. Si no, es una riqueza que se traspasa de mano en mano, pero no crece. Para que crezca, tiene que tener el trabajo humano incorporado y sale esa riqueza a través de las mercancías, de distintas formas. Las mercancías pueden ser bienes de consumo masivo, pueden ser alimentos, pueden ser materias primas, pueden ser máquinas, pueden ser un montón de elementos. Pero para que la riqueza crezca, tiene que estar el trabajo del obrero y los trabajadores. No sé si queda claro, David. Cualquier cosita que nos vuelva a escribir o que prenda el micrófono. Che, acá tengo otra. Nos preguntan, ¿por qué se oculta tanto lo que verdaderamente soy el imperialismo? Bueno, en realidad cuando nos hablan de imperialismo como si se tratara de la política de determinados países, hay varios contrabandos ideológicos que hay detrás de eso, ¿no? Yo creo que para mí los más importantes son, por un lado, la generación de una política chauvinista, es decir, que achaquemos las características o los rasgos del capitalismo a determinados países puntuales. Por ejemplo, lo más común, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el país imperialista como si el resto del mundo no fuera, no dominara el imperialismo en el resto del mundo. Otra de las características, por eso depende de dónde de qué hilo se tire para entender ese concepto, yo creo que por eso ellos se empeñan tanto en ocultar el carácter del imperialismo. Otra característica es que, hablando del imperialismo como puntualizado en algunos países nada más y no en otros, se genera esta idea de que pueden existir un desarrollo alternativo de un capitalismo bueno, ¿no? E inclusive un capitalismo bueno atado al desarrollo industrial autónomo de burguesías nacionales, que es uno de los discursos centrales del progresismo en Argentina, por ejemplo. Inclusive la izquierda en nuestro país, al hablar de burguesías nacionales, lo que está ocultando también es el verdadero carácter del imperialismo en sus términos políticos y económicos. Y de esa manera se desliza la posibilidad de que exista un desarrollo dentro del capitalismo que es diferente. Es decir, el imperialismo no sería la consecuencia lógica y necesaria del sistema capitalista, sino que podría atravesar el sistema capitalista un desarrollo diferente, más desarrollista, más industrialista, menos rapaz. Bueno, yo podría señalar esos puntos se me ocurren como centrales. No sé vos, Osvaldo, si querés agregar otros. No, está bien. No, no. Acá estoy viendo una pregunta que hace Fede sobre los partidos de izquierda, por qué trabajan electoralmente y van frenando los avances patronales aisladamente. Bueno, yo no podría contestar esa respuesta. Habría que hacérsela a los partidos de izquierda. Lo que sí podemos decir es que en la acción diaria entre los compañeros de las fábricas, los compañeros de las distintas empresas, en los barrios, en las escuelas cuando funcionaban, por supuesto, vamos encontrando en nuestro camino un montón de compañeros con ansias revolucionarias
y antiimperialistas, que significativamente desde el punto de vista profundo también son compañeros que luchan contra las terribles condiciones que nos impone el capitalismo. Entonces, capitalismo y antiimperialismo resulta ser una misma cosa y nosotros nos vamos encontrando con esa gente y vamos tratando de llevar adelante una unidad desde las bases, desde abajo, para ir desarrollando nuestra tarea revolucionaria. Bueno, creemos que también entre esos partidos de izquierda que están metidos fundamentalmente en el tema electoral, hay compañeros de las bases con los que nos encontramos y trabajamos conjuntamente. Esa es la respuesta que puedo dar. No sé si vos querés agregar algo, Juli. No, quizás después agrego porque hizo otra pregunta, pero antes me gustaría detener, compañero Fede hizo otra pregunta, pero antes me gustaría detenerme en una pregunta que hace Marcelo, porque es cortita la respuesta y larga a su vez. Nos pregunta, ¿cuál creen que es la importancia de la retórica del emprendedurismo en esta fase del capitalismo? Bueno, mira, este tema puntualmente es uno de los temas clave que vamos a tratar la charla que viene, porque cuando nos hablan permanentemente de las pymes, de la pequeña y de la mediana empresa, donde está metido obviamente el discurso del emprendedurismo, ¿no? Lo vamos a estudiar más en profundidad analizando el caso de Argentina, porque hay mucho de lo que en nuestro país, por ejemplo, nos dicen que las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores son los que mueven la economía. Y en realidad eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Lo vamos a demostrar con números la charla que viene. Y además hay muchas de esas pequeñas empresas y hasta de esos llamados emprendedores que crecen como Mercado Libre, que están financiados directamente por grandes capitales transnacionales, como el caso de Mercado Libre, decíamos, ¿no? Toyota, por ejemplo, tiene un montón de empresas instaladas en la Argentina que en los papeles son pequeñas y medianas empresas, pero que en realidad responden a grupos económicos del mismo conglomerado Toyota, que tienen otro nombre y que facturan billones de dólares a nivel mundial. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Butec. Si vos googleás el nombre de esta empresa, Butec, vas a ver que es un galpón que no le das 2 pesos en la Argentina. Sin embargo, es uno de los proveedores de Toyota a nivel mundial que contrata como 20.000 trabajadores. Entonces, al hablarnos con esa retórica, como vos decís, Marcelo, nos quieren hacer creer que en realidad el problema de las empresas, los que dirigen la economía, son los pequeños empresarios que a la primer crisis quedan eliminados de la competencia, y en realidad estos grandes grupos monopólicos transnacionales, tras de sí, controlan una serie de pequeños y medianos capitales. Entonces, detrás del discurso del emprendedurismo se esconde también el discurso de la pequeña y la mediana empresa, y detrás del discurso de la pequeña y la mediana empresa viene esto que decíamos de el pensamiento de la existencia de una burguesía nacional, pero en realidad cuando lo analizamos en detalle, el grueso de esas empresas en el peso económico de un país, por lo menos en la Argentina, pertenecen a conglomerados transnacionales. Pero bueno, dejamos para demostrarlo con números la charla que viene, quizás. Bueno, acá por ejemplo Romina pregunta, si el capitalismo es cada vez más débil, ¿cómo se caracteriza esta guerra contra los obreros en su mayor visualización con las grandes represiones y cómo los trabajadores pueden vislumbrar esto? Bueno, yo te respondería, Romina, que precisamente la represión es un síntoma de debilidad, aunque parezca lo contrario. La mejor manera que tiene el capitalismo en esta fase imperialista de dominio no es ni la guerra, ni la represión, no. La mejor dominación sería el engaño y la sumisión de todos los pueblos a sus dictados,
y evidentemente hoy todos los pueblos están en una resistencia activa contra este dominio de los monopolios y cada vez se hace más activa esa resistencia. Así que yo creo que la clase obrera y los trabajadores y el pueblo en general, la única manera que tienen de enfrentar esto es a través de la lucha, a través de la organización, a través del enfrentamiento. De nosotros tenemos que, digamos, combatir firmemente, nosotros pueblos tenemos que combatir firmemente esas políticas, buscando la unidad con nuestros compañeros de clase, llevando discusiones sobre el tema de que la sociedad está dividida en clases, bueno, y de que es necesario la unidad y la organización en una organización local y nacional para enfrentar estas políticas. Antes de abrirle el micrófono a Daniel, que había pedido la palabra, me gustaría, para que no quede colgado, una pregunta más que nos hacía Fede, que nos dice: ¿por qué no se busca más el fortalecimiento de casos como la fábrica Zenón o Astillero San Juan? Nosotros, al hacer consideramos que los marxistas, los materialistas dialécticos, tenemos que hacer un análisis material de las relaciones de producción en nuestro país y a nivel mundial, a partir de ahí definir la táctica sobre cómo avanzar hacia el proceso revolucionario, en cada país en particular, obviamente, ¿no? Si hacemos la caracterización de que el mundo es dominado por la oligarquía financiera, por estos grandes grupos monopólicos transnacionales, y si después particularizamos en nuestro país y vemos que, por ejemplo, 500, dentro de las 500 empresas más grandes del país, dentro de los datos que nos da el INDEC en su cuenta permanente, las 200 y pica que son industria manufacturera, controlan más del 80% de la facturación del sector de industria manufacturera, y son de esas 200 y pico, el 80% a su vez son capitales nacionales. Los números se los vamos a dar bien en la charla que viene. Entonces nosotros tenemos que luchar contra la oligarquía financiera, que son los dueños de los medios de producción en nuestro país. Todo el resto de lo que se cree subrepticiamente, digamos, de lo que pueda aparecer, hay experiencias como algunas situaciones de recuperación de fábricas, de formación de cooperativas, que podríamos hacer nuestras críticas a esos procesos, pero al mismo tiempo también hay situaciones en donde, bueno, efectivamente en algún momento dado a los trabajadores no les ha quedado otra que formar ese tipo de cooperativa. Pero si vamos a hablar del problema del poder, y de quién tiene el poder en la Argentina y en el sistema capitalista a nivel mundial, tenemos que caracterizar a la oligarquía financiera. Entonces nosotros tenemos que luchar directamente contra la oligarquía financiera para desplazarla, para quitarles el poder del Estado. Y ese Estado, bueno, destruirlo, ¿no? Como contaban los compañeros en la charla pasada, destruirlo para construir un Estado que no sea una herramienta en manos de la clase dominante, de la burguesía, sino que sea una herramienta que nos sirva a los trabajadores, con formas de organización democráticas, de democracia directa, de acción directa, un montón de cuestiones que no vienen al caso quizá de esta charla. Pero entonces el problema para nosotros centralmente es el problema del poder. Y el problema del poder no lo vamos a resolver si no caracterizamos y si no luchamos contra la oligarquía financiera como clase dominante. Porque después pueden aparecer un montón de movimientos de cooperativa y hasta de pequeños, qué sé yo, trabajadores autónomos, lo que sea, pero si no luchamos directamente contra la oligarquía financiera para desplazarla del poder del Estado, y esto implica inmediatamente la organización de los trabajadores desde las fábricas, y centralmente desde las fábricas donde está inserto el capital transnacional, que son la mayoría. Entonces, para nosotros, si no apuntamos directamente hasta ahí, directamente ahí, no estamos socavando el poder de la burguesía. Por eso, otras experiencias que aparezcan, las podemos criticar o no en lo particular. Pero en cuanto a los ejes para poder avanzar hacia un proceso revolucionario,
Nosotros pensamos que centralmente el problema es el de la organización de la clase obrera en sus puestos de trabajo para luchar en contra del poder de la burguesía, para eliminar a la burguesía del poder del Estado, con su Estado y sus instituciones burguesas, y construir un Estado socialista. El resto, si lo ponemos como objetivo político, como un objetivo político en sí, la conformación de cooperativas, etcétera, y no como una situación que puede darse en determinado momento de la historia o no, si lo colocamos como un objetivo político, entonces indefectiblemente estamos torciendo el objetivo central. Estamos desviando la lucha de clase, haciéndole creer a los trabajadores de que mediante la conformación de una cooperativa se acabaron los problemas de la explotación y los problemas de los trabajadores. Y esas cuestiones vuelven a surgir porque indefectiblemente vivimos en una sociedad donde gobierna la oligarquía financiera y no dejamos de ser asalariados por más que en una experiencia particular se conforme una cooperativa o no, independientemente de que esa cooperativa se rige en la economía nacional por las leyes del mercado capitalista. Leyes impuestas por los grandes monopolios y, como nos explicaba Osvaldo, tienen que responder a la imposición de precios, a la imposición de estándares de calidad, a la imposición de todos los designios de la oligarquía financiera. Por eso, colocarnos como objetivo la conformación de cooperativas, nosotros consideramos que es un error. Coyunturalmente se puede dar una formación de ese tipo de experiencia, pero bajo ningún punto de vista, para nosotros, tiene que ser el objetivo, porque de esa manera no estaríamos atentando contra las relaciones de producción capitalistas, que son las que, por lo menos nosotros, luchamos por la eliminación de las relaciones capitalistas de producción. Quería hablar, acá hay otras preguntas, pero quería Sí, hablar este compañero. vamos a darle la palabrita al compañero. Compañero, le pedimos que prenda su micrófono. Me parece que ya está habilitado para prenderlo. Ahora lo chequeo, si no. Daniel era el compañero, a ver. ¿Se me fue, Daniel? Acá está Daniel. Ah, pero no me aparece el micrófono tuyo, Daniel. Me parece que estás sin micrófono. Si querés escribir o conectarte a través de otro dispositivo porque no tenés habilitado el audio. A veces pasa porque cuando nos conectamos no le damos el permiso al celular o a la computadora para acceder. O si querés desconectate de la charla y volvete a conectar por el mismo link y capaz que en una de esas, si te pide algún permiso, acéptalo y vas a poder tener audio. Mientras tanto, bueno, Mientras seguimos con... tanto, sí, Juli, acá hay pregunta Roberto, ¿qué diferencia hay entre invertir en algo o depositar a plazo fijo? Bueno, los depósitos a plazo fijo del menudeo, es decir, del público que va a depositar su platita, se multiplica por millones en los bancos, o por cientos de miles, o por decenas de miles, y conforman un capital que va a la producción, va a manos de los monopolios. Y eso va a la producción indefectiblemente. El interés que pagan los bancos sobre el plazo fijo es siempre menor al interés que se cobra por prestar el dinero. Y ahí está la diferencia entre lo que es una ganancia para el banco, ¿no? Que se le llama interés. Ahora, los grandes capitales, en vez de plazo fijo, ¿qué es lo que hacen? Las deudas. Depositan plazo fijo en los países, podríamos decir. Ponen plata para extraer enormes riquezas en los países. Pero todas esas riquezas son producto de la producción. Y eso no lo tenemos que perder de vista. El traspaso de dinero entre distintos capitales, por ejemplo, el cobro de tal interés, el cobro de tal cosa, este capital, esta acción rindió tanto, lo otro, termina siendo nada más que un paso de manos entre distintos capitales, pero un paso de mano de una determinada riqueza ya producida. Para que esa riqueza se incremente,
tiene que volver ese capital a la producción. Si no, estaríamos disputando siempre la misma riqueza. Y las riquezas en el mundo están en permanente crecimiento. Ese es el tema. No sé si te aclara la respuesta, Roberto. Bueno, mientras vemos si Daniel puede resolver su temita del audio, a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. No tenemos más preguntas, tenemos comentarios nomás, Juli. Bueno, no sé, no tenemos más preguntas, Juli, no tenemos más comentarios. Tenemos comentarios, sí, de los compañeros. Bueno, a ver, damos 2 minutitos más y si no, bueno, vamos cerrando. ¿Dónde está Elías? Que acá nos dicen que hace una pregunta Sí, importante. sí. Nos preguntan, ¿cómo combatimos el imperialismo con una clase obrera alienada y alejada del marxismo en Argentina? Bueno, No la había leído. ahí es donde nosotros, voy a silenciar a una compañera que se habilitó el micrófono, que si quiere hablar, se lo prende, pero si no, la silencio. Para que no se meta ruido de afuera. No, bueno, ahí es donde radica para nosotros el problema, la necesidad de la construcción del partido, ¿no? Como elemento, la clase obrera va asumiendo su papel como clase revolucionaria en la medida en que damos una lucha ideológica por un lado, es decir, en la medida en que desarrollamos este tipo de actividades, en que realizamos propaganda revolucionaria en la sociedad y en los lugares de trabajo, pero también en la medida en que va organizándose y realizando sus propias experiencias de confrontación con la burguesía. En cada experiencia de confrontación con la burguesía, la clase aprende de que en realidad no tiene intereses mancomunados con su patrón. No es que cuanto mejor le va a la empresa, mejor le va al obrero, sino que al contrario. Y en cada experiencia de lucha se va dando cuenta además de que los versos de libertad democráticas que existen en el capitalismo, en realidad son formas para disfrazar la dominación de la burguesía sobre el conjunto del pueblo trabajador. Ahora, para avanzar, para que el obrero avance en ese proceso de organización, hay una lucha que es una lucha propia del sistema capitalista, que es la lucha económica. Cuanto más apretada tenemos la soga al cuello los trabajadores, porque históricamente nos van descendiendo el salario, las condiciones de vida, y la burguesía, y sobre todo en su etapa imperialista, tiende a avanzar cada vez más sobre nuestras condiciones de vida y de trabajo, el obrero naturalmente sale a luchar por mejores condiciones económicas, ¿no? Ahora, nosotros como revolucionarios tenemos que organizar esa lucha y al mismo tiempo elevar esa lucha económica que se da, elevarla al plano político. Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, porque esta es una multiplicidad, es todo un cursito, ¿no? Una charlita de formación, este tema. ¿Por qué dentro del sistema capitalista los trabajadores estamos condenados a la explotación, por ejemplo? Esa explicación la podemos dar solamente dando una tenaz lucha ideológica en el laburo y en el conjunto de la sociedad, organizados, ¿no? Por eso es uno de los elementos de la construcción del partido. Y el otro elemento es la organización concreta de la lucha de clases, ¿no? En la historia, la clase obrera va realizando distintas experiencias de organización, y si retomamos, no nos vamos a extender sobre eso hoy, pero si retomamos la experiencia histórica de la clase obrera, desde la Comuna de París en 1800 y pico, yo para la fecha soy malo, perdón, 1870 por ahí, desde la Comuna de París hasta la actualidad, la clase obrera se organiza con una metodología democrática que no tiene nada que ver con otras formas de organización política, que es la democracia directa.
desde la Revolución Francesa inclusive, los propios Sans-Culottes. Creo que la charla pasada los compañeros nos explicaban algo al respecto. Entonces, los revolucionarios analizamos las propias formas de lucha que se va dando la clase obrera y tratamos de sistematizarla y de orientarla políticamente para que esa lucha de los obreros pase a ser una lucha que dispute el poder a la burguesía y que sea una disputa cada vez más frontal clase contra clase, digamos. Entonces, la respuesta de cómo hacemos para trabajar ante una clase alienada, etcétera, no es sencilla. Nosotros tenemos que partir de la necesidad de la construcción del Partido Revolucionario, punto número uno. Punto número dos, desde cada puesto de trabajo tenemos que luchar para impulsar no solamente el debate ideológico, sino también la organización concreta de la clase. Y la organización concreta, ¿bajo qué metodologías de organización? ¿Con o sin sindicato, por ejemplo? Bueno, para nosotros no es una discusión esa, sino que la metodología de organización es con democracia directa. Y ahí, si es necesario ganar un cuerpo de delegados para echar a la burocracia, o si es necesario lo que sea, o si es necesario desafiliarse masivamente del sindicato, o lo que sea, lo hacemos. Pero el elemento central es organizarse horizontalmente con los compañeros de trabajo en asamblea del sector de laburo, en asamblea general, y que sea siempre la asamblea la que decida y no un grupo de selectos iluminados que porque han sido elegidos delegados se arrogan la decisión del conjunto de los trabajadores, porque esa forma de organización es la forma de organización burguesa, es la democracia representativa, la democracia burguesa, que bajo todas sus leyes y sus instituciones, incluidos los sindicatos, intentan reproducir, porque mediante la democracia directa, la democracia representativa, en donde, dicho en palabras de nuestra Constitución, el pueblo no decide ni delibera sino a través de su representante, bajo esa forma la burguesía garantiza la continuidad de su dominación, porque no son el conjunto de los obreros los que llevan adelante las discusiones, las ejecuciones de las resoluciones políticas, etc. Entonces, para nosotros, en este momento actual, que caracterizamos como de resistencia activa de la clase obrera, uno de los elementos centrales, aparte de todo lo que tiene que ver con la construcción del Partido Revolucionario, eh, radica en la organización desde cada sector de trabajo con estas metodologías de organización, con las metodologías de la clase, y no con el reglamento del sindicato, del estatuto sindical o de la ley burguesa en la mano, como sí hacen muchos partidos reformistas progresistas y de la izquierda que se autodenomina supuestamente revolucionaria. Sí, yo quería agregar una cosita, Juli, a tu muy buen comentario, que además, como pueblo, como clase obrera, contamos con dos elementos centrales a nuestro favor, a favor de la clase, a favor del pueblo. Una, que el capitalismo en este camino y nunca va a dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de los pueblos. Y la otra, el otro elemento, es que hay una gran aspiración democrática de parte de los pueblos. Contraria a esa tendencia al autoritarismo que estamos viendo en cada una de las políticas de la burguesía y en cada una de las decisiones de la burguesía. Entonces, las ideas revolucionarias, la necesidad de organizarse como clase y como pueblo, son ideas que tienen que ver con las necesidades de los pueblos. Y eso juega a nuestro favor ante el gran poder económico de los monopolios, pero ante la gran debilidad política que tiene la burguesía, en la que ya nadie les cree nada. Nadie les cree nada. Bueno, creo que no nos ha quedado nada en el tintero por responder. Si es así, les pido que por favor lo escriban nuevamente, porque se nos puede haber pasado. Pero bueno, de lo contrario, a ver qué nos dicen por acá, que están escribiendo bastante. Está activo el chat hoy, ¿eh?
Desde Reconquista y acompañando la lucha de Algodonera Avellaneda. Un abrazo para allá, para toda la gente de Reconquista y de Algodonera Avellaneda, que han dado una lucha heroica, realmente. Mandamos saludos también, ya cerrando, mientras espero a ver si quedó algo pendiente, pero ya cerrando. Mandamos un saludo para los compañeros de España que participaron, un par de lugares de España, de Chile, de Brasil también. Y bueno, de nuestro país tenemos varias participaciones que las he ido perdiendo, las voy buscando. A ver, tenemos de Lanús, de La Matanza, de Resistencia, San Fernando, zona industrial, San Fernando, de De Santa Fe, Rosario. de Merlo, de Rosario. Bueno, tenemos ahí un popurrí de todo el país, ¿sí? Los invitamos a que, bueno, De visiten Neuquén, nuestras de Río Negro. redes de Neuquén, Río Negro. Los De invitamos a que Caseros. visiten nuestras redes y los esperamos dentro de un mes para la próxima charla, sábado 17 de octubre. Vamos a avanzar sobre estos temas aplicados a la Argentina y algunos de los adelantos que hemos dado los vamos a ver con más detalle y con más rigor científico, ¿no? El número más o menos como por ahí lo di hace un ratito, ¿no? Bueno, un abrazo revolucionario a todos los compañeros. Un abrazo, suerte y nos estamos viendo dentro de un mes. Chau, chau. Chao, compañeros.